En este video vamos a ver los paradigmas de programación. Un lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones, también llamadas sentencias, reglas sintácticas y reglas semánticas que se utilizan para escribir programas que se pueden ejecutar en una computadora. Este conjunto de instrucciones debe escribirse de manera correcta y la manera correcta de escribir lo da las reglas sintácticas. Y este conjunto de instrucciones, cada una de ellas tiene asociado un significado y ese significado lo dan las reglas semánticas. Un paradigma de programación define un conjunto de reglas, patrones o estilos de programar. Dependiendo del problema que tenemos que resolver en una computadora, podemos aplicar una forma de programar, un estilo de programar o un patrón de programar que sea más adecuado. Los lenguajes de programación se clasifican en lenguajes de bajo nivel y de alto nivel. Los de bajo nivel son cercanos al lenguaje de máquina, conjuntos de ceros y unos. Los de alto nivel son más cercanos al lenguaje humano. Dentro de los lenguajes de alto nivel tenemos los lenguajes donde podemos hacer programación declarativa o programación imperativa. Dentro de la programación imperativa, el programador determina qué es lo que se debe hacer, pero también determina cómo es que se debe hacer eso. Y aquí encontramos dos tipos de paradigmas, el paradigma de la programación procedural y el de la orientada a objetos. En la programación declarativa, el programador determina el qué hacer, pero el cómo no lo determina el programador, sino que lo determina el propio lenguaje de programación. Dentro de este tipo de programación encontramos los otros dos paradigmas, la programación lógica y la programación funcional. Los lenguajes de bajo nivel son difíciles de leer y escribir porque el lenguaje es muy apegado, sus instrucciones son muy apegadas al lenguaje de la máquina, a los ceros y unos. Y por lo tanto, la forma de escribir las sentencias pues, es una forma muy rígida. Y son dependientes del hardware. Eso quiere decir que los programas que ahí se ejecutan aprovechan mejor los recursos de la computadora porque son muy apegados a la arquitectura de la computadora. Y debido a esa situación, pues los programas que se diseñan en este tipo de lenguajes son poco portables, es decir, que un mismo programa no se podría ejecutar en diferentes arquitecturas. Claro que los programas son más eficientes, dado que llegar al conjunto de ceros y unos que la computadora entiende es muy rápido, dado que el lenguaje ya está muy cercano a ese tipo de códigos. Los lenguajes de programación de alto nivel derivan en programas que son fáciles de leer y escribir, porque las sentencias son cercanas al lenguaje natural, pues en este caso al lenguaje inglés. Una instrucción de alto nivel va a equivaler a muchas instrucciones de bajo nivel. Al ser de alto nivel y al apegarse más al lenguaje natural humano, hacemos abstracciones. ¿Qué quiere decir abstracción? Que vamos poniendo diferentes capas sobre el conjunto de ceros y unos que la computadora entiende. Ahorita vamos a ver un poco sobre esto en las siguientes diapositivas. Estos programas que se hacen con los lenguajes de alto nivel pues son independientes de la arquitectura de la computadora. Por lo tanto, los programas son portables, aunque son menos eficientes. Por eficiencia voy a entender que son rápidos o que no son rápidos. Entonces, en este caso no son tan rápidos porque tenemos que hacer una traducción de las sentencias que están escritas en un lenguaje muy parecido al natural a sentencias que están escritas en conjuntos de ceros y unos. Entonces ahí necesito tiempo de ejecución para hacer esa traducción. Dentro de los lenguajes de bajo nivel encontramos dos, el lenguaje máquina como tal, que es directamente el conjunto de ceros y unos, y el lenguaje ensamblador, donde se dijo, bueno, en lugar de aprenderme que esta serie de ceros y unos significa la operación suma, en su lugar voy a usar un mnemotécnico, y el mnemotécnico es ADD. Entonces, ADD es una forma de recordar el conjunto de ceros y unos que me permiten dar la orden a la computadora de que haga una suma. Por ejemplo, si queremos calcular esta expresión, queremos sumar b más c
Por otro lado, queremos sumar D más E y esos dos resultados quiero dividirlos y al final el resultado lo quiero poner en la variable A. Si quiero hacer este cálculo y yo manejara directamente el lenguaje máquina, tendría que poner una serie de instrucciones ya escritas en ceros y unos. Y yo tendría que saber qué códigos de ceros y unos corresponden a la suma, qué códigos corresponden a la división y qué códigos corresponden a la asignación. Entonces, para no complicar tanto esto, digo, bueno, voy a hacer una abstracción. Una abstracción significa que le voy a poner una capa encima a este conjunto de ceros y unos, a estos códigos, que son muy difíciles de recordar, y voy a sustituirlos por algo más fácil de recordar. Entonces, el hecho de sustituir unos símbolos por otros más fáciles de recordar, eso le podemos llamar abstracción, donde yo ya no sé cuáles son los detalles, por ejemplo, de esta sentencia que ahora es sum. Sum habla de un conjunto de ceros y unos, pero ya no sé cuáles son esos ceros y unos, qué combinación de ceros y unos deben ser, lo desconozco, ya no me importa porque a través de este representante yo estoy hablando de la misma sentencia. Entonces, cuando se empezaron a bautizar las series de ceros y unos con mnemotécnicos, con nombres más fáciles de acordar, surge el lenguaje ensamblador. Entonces, para poder hacer esta suma, en lugar de escribir estos códigos que no se entiende absolutamente nada, empiezo a escribir cosas que se entienden un poco más. Aquí estoy diciendo suma la B con la C y ponla en un registro de la memoria de la computadora. Suma la D con la E y ponla en otro registro. Y finalmente vas a hacer una división de esos dos registros para colocar su resultado en la variable A. Los lenguajes de programación de alto nivel se clasifican en imperativos y declarativos, como vi hace rato. Se llaman imperativos porque el programador tiene el control absoluto de los programas, porque él dice qué se debe resolver con los programas, qué se debe hacer y además dice cómo se deben hacer esos programas. Y en los lenguajes declarativos, solamente el programador especifica qué quiere hacer, pero se tiene que adaptar al cómo lo hace el lenguaje de programación. Dentro de los lenguajes imperativos, donde el programador indica qué hacer y cómo hacer, tenemos los orientados a procedimientos. Se llaman así porque su elemento principal, el elemento principal que constituye a este tipo de programas hechos con este tipo de lenguajes son los procedimientos o las funciones o los verbos o las acciones, como estos lenguajes de programación. Bueno, aquí decimos que los lenguajes imperativos orientados a procedimientos manejan una memoria global, es decir, manejan un lugar en la memoria donde se manipulan, donde se almacenan los datos que voy a procesar. Y hay un cambio de estado. Los procedimientos, las acciones, los procedimientos o las acciones que a mí me interesa identificar como protagonistas de este tipo de lenguajes de programación, estos procedimientos hacen cambios de estado al programa. ¿Pero qué es un estado de un programa? El estado de un programa es el conjunto de valores de todas sus variables, es decir, los datos, qué valores tienen. El programa hace un cambio de estado cuando alguna de sus variables cambia de valor. Por ejemplo, aquí tengo un conjunto de variables, un conjunto de datos que está manejando mi programa. Estoy manejando el nombre de una persona, la dirección de esa persona y como estoy hablando de una cuenta bancaria, entonces voy a manejar qué saldo tiene esa persona en su cuenta. Si esa persona va a depositar más dinero a su cuenta, este valor de esta variable va a cambiar. Y el hecho de que este valor de 1000 pase a ser 1530, eso significa que hay un cambio de estado, porque el conjunto de valores que había acá ya no es igual al conjunto de valores que había acá. Luego vuelve a haber otro cambio de estado si esta persona se cambia de casa y tiene que actualizar su dirección. Entonces vuelve a haber otro cambio de estado porque ahora el valor de esta variable, el valor de este dato, ha cambiado.
Entonces, eso significa el estado de un programa, el conjunto de valores. En este ejemplo, el estado del programa es Ana Luna, Avenida Tecnológico, 1000. Cuando hace un cambio de estado, el estado ahora es Ana Luna, Avenida Tecnológico 1500. Y cuando vuelve a hacer el cambio, ahora el estado es Ana Luna, Calle Las Torres 1500. Dentro de los lenguajes orientados a objetos, aquí la unidad fundamental no son los procedimientos, los procesos o las acciones, sino los objetos o los sujetos que están interviniendo en mi problema. Y además voy a identificar por cada objeto y sujeto qué operaciones puedo hacer con él. Y las operaciones son las que van a hacer el cambio de estado del objeto. Ahora es el cambio de estado del objeto. La megaprogramación significa que se hacen cada vez y cada vez más programas más y más y más grandes y complejos. Entonces, los lenguajes de programación orientados a procedimientos resultaban ser costosos a la hora de desarrollar programas. Por eso surge la necesidad de un nuevo paradigma, que es el paradigma orientado a objetos, cuya principal función, o entre otras, es reutilizar código. Entonces, la reutilización es lo que yo requiero cuando yo tengo que hacer ya mucha programación y no estar repitiendo y repitiendo códigos, sino más bien reutilizando los que ya están hechos. Bueno, aquí tenemos algunos lenguajes de programación orientados a objetos. ¿Y qué es estado de un objeto? Se parece mucho a lo que dije hace un momento. Dado un objeto, dado un sujeto del que yo estoy hablando, este objeto sujeto tiene un conjunto de características o un conjunto de propiedades. Por ejemplo, si hablo de la televisión es un objeto. Y las características que puedo tener son: ¿en qué estado está la televisión? ¿Está apagada o está encendida? ¿En qué canal está sintonizando? ¿Qué volumen tiene? Y muchas otras características que aquí no están. Bien, también un sujeto u objeto tiene comportamiento, es decir, ¿qué puedo hacer con una televisión? ¿O qué puede hacer una televisión? Pues una televisión se puede encender, se puede apagar, se le puede cambiar el canal, subir, bajar volumen, etcétera. Entonces, ¿a qué le llamamos estado de un objeto? En este caso, de un objeto televisión, pues le llamamos cambio de estado nuevamente al valor de todos sus atributos, de todas sus propiedades. En este caso, el estado es apagado 11.125 y hace un cambio de estado cuando ahora enciendes la televisión, ¿no? Si de apagado, donde se le quedó en la memoria, que se quedó en este canal con este volumen, pasa al estado encendido, hay un cambio de estado porque esta variable cambió de valor. Y si ahora le cambio el canal a otro canal, hay un cambio de estado porque ahora tengo estos nuevos valores. También hay otro tipo de lenguajes de alto nivel imperativos, que son los lenguajes concurrentes y paralelos. Este tipo de lenguajes surgen para que los programas puedan ejecutarse más rápido. Y es cuando se utilizan muchas unidades de procesamiento. En lugar de utilizar un solo CPU, se utilizan muchos al mismo tiempo. Y bueno, eso se aplica a problemas donde de manera natural se pueden dividir en problemas más pequeños, donde la resolución de estos pequeños problemas no depende de la resolución de otros pequeños problemas. Entonces hay cierta independencia entre ellos. Bien. Vamos ahora a ver los lenguajes declarativos. Los lenguajes declarativos son los lenguajes donde el programador indica qué hacer y los lenguajes indican cómo hacerlo. Uno de ellos son los lenguajes funcionales. Se llaman funcionales porque lo que implementan son funciones matemáticas. Funciones matemáticas. Y además utilizan de manera intensiva lo que se llaman listas. Listas que son datos que se manejan
que pueden manejar símbolos y que se utilizan mucho en la inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo quiero calcular mi calificación, que depende de las tareas en un 30% y del examen en un 70%, aquí voy a identificar datos de entrada y de salida. Los datos de entrada serían, bueno, ¿cuánto saqué en las tareas? ¿Cuánto saqué en el examen? Y el dato de salida sería, por lo tanto, ¿qué calificación voy a tener? Entonces, esto lo puedo transformar en una función matemática. Y la función matemática diría, la función que depende de las tareas y del examen es igual a la fórmula que tengo aquí arriba. Entonces, esto ya lo puedo programar de manera directa en un lenguaje funcional. Otro tipo de lenguajes declarativos de alto nivel son los lenguajes lógicos. Estos se basan en la lógica matemática, por eso se llaman lógicos. Y surgen porque se requirió de demostrar teoremas de manera automática. Un teorema es una inferencia como la que tengo acá. Una inferencia es el procedimiento de obtener nueva información a partir de información que yo ya conozco y que considero que es verdadera. Por ejemplo, aquí tengo el caso de una regla que dice, si alguien tiene infección, entonces tiene fiebre. Esa es una regla. Cuando una persona tiene una infección, entonces suele tener fiebre. Por otro lado, resulta que yo tengo una infección. Si yo tengo una infección, entonces sucede que voy a aplicar la regla. Si alguien tiene una infección, es decir, yo tengo la infección, entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener fiebre. Por eso puedo deducir, puedo inferir un nuevo conocimiento. El nuevo conocimiento es, por lo tanto, tendré fiebre. Este conocimiento tiene fiebre, yo lo voy a inferir a partir de una regla y de un conocimiento que yo ya sé que es verdadero. Este tipo de inferencia, este proceso, esta forma de obtener nueva información, que sería la que está aquí abajo, a partir de la información que está aquí arriba, ¿sí? A esa forma se le llama inferencia. Y esta es una forma en que un lenguaje como Prolog va a trabajar. Un lenguaje como Prolog, que es un lenguaje lógico, lo que va a hacer es programar inferencias. Entonces, el cómo hacer las cosas ya está determinado a través de reglas de inferencia. El qué, que es el que le toca determinar al programador, tiene que ver con qué cosas va a poner acá, qué cosa va a poner de este lado de la regla, qué cosa va a poner de este lado de la regla, qué cosa va a poner como un hecho considerado verdadero para entonces inferir nuevo conocimiento. Entonces, al programador, ¿qué le toca hacer? Le toca poner aquí, rellenar estos huecos, ¿no? Rellenar los huecos de esta regla y rellenar el hueco de este hecho. Ustedes van a estudiar en Matemáticas Discretas 1, van a estudiar justamente las inferencias lógicas. Y este tipo de inferencia se llama regla de inferencia modus ponens, del modus ponens, ¿sí? Donde tengo una regla, una parte izquierda de la regla, una parte derecha. Por otro lado, tengo otro conocimiento que es la parte izquierda sola, y entonces yo puedo inferir la parte derecha, la parte derecha. Esto lo estoy escribiendo en español todavía, ¿no? Esta es una frase en español y ya empiezo a hacer una especie de abstracción porque estoy representando sin tantos detalles, comas, puntos, palabras que puedo comerme y puedo decir lo mismo de esta forma. Entonces, si tiene infección alguien, entonces tiene fiebre ese alguien. Por otro lado, ¿verdad? Aquí hay un punto y seguido, o sea, viene otra idea. Por otro lado, resulta que yo, ese alguien soy yo y tiene infección. Tiene infección yo. Por lo tanto, estos tres puntitos significan, por lo tanto, tiene fiebre alguien. ¿Pero quién es ese alguien? Pues yo. Y aquí tengo otro nivel de abstracción más, es decir, sigo ocultando más detalles todavía acá, ¿sí? Cuando tenía esta frase oculté puntos, comas, algunas palabras y entonces tengo esto. Y una vez que tengo esto me voy a ahorrar todas esas palabras tan largas. Tiene infección, tiene fiebre
y les voy a sustituir por un solo símbolo, el símbolo P. Entonces, en lugar de decir alguien tiene infección, voy a decir P de X, y P de X significa X tiene infección. Y en lugar de decir tiene fiebre alguien, voy a escribir Q de X, y esto significa, Q significa tiene fiebre, y X significa alguien tiene fiebre. Si se dan cuenta, aquí vuelvo a repetir infección, infección, o sea que es lo mismo de arriba. Si arriba la bauticé como P, pues abajo tengo que usar la misma P. Nada más que entre paréntesis no es un X desconocido, un alguien, sino que soy yo. Entonces yo lo pongo acá y tiene fiebre, yo aquí lo bauticé con el nombre Q, entonces voy a repetir el nombre Q acá, pero ahora aplicado a mí. Bueno, entonces el paradigma que a mí me interesa, los paradigmas que a mí me interesan son el orientado a procedimientos y el orientado a objetos. Vamos a estudiar pues el orientado a objetos, pero siempre hacemos referencia a la programación orientada a procedimientos, donde lo más importante es identificar las acciones que voy a hacer en el paso A, en el paso B, en el paso C. Aquí debería ser ABC. ¿Qué acciones voy a hacer? Acción A, acción B, acción C. En la programación orientada a objetos, como les mencioné, primero tengo que identificar qué objetos tengo en mi problema. Entonces tengo el objeto A, el objeto B y el objeto C. Y cuando se comunican entre ellos los objetos a través de procedimientos, los procedimientos ahora están acá. Antes los procedimientos estaban acá, pero ahora los procedimientos están englobados dentro de el sujeto o el objeto. Entonces, a través de estos procedimientos se manda un mensaje, hay paso de mensajes entre objetos para que los objetos se pongan a actuar. Y entonces ellos, los objetos o sujetos, son los que realizan los procedimientos. Entonces, aquí el énfasis se da en el procedimiento, en la acción, en la instrucción o en el verbo a realizar. Y aquí el énfasis se da en el sujeto o en el objeto. Los lenguajes de programación necesitan ser traducidos. Los programas que se hacen en lenguajes necesitan traducirse. Porque, bueno, estamos hablando de los lenguajes de alto nivel. Los de alto nivel tienen instrucciones que se parecen mucho al lenguaje natural, pero esas deben pasar a instrucciones ceros y unos. Entonces, hay alguien que debe hacer esa traducción, ese paso de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel, ceros y unos. Y hay diferentes tipos de traductores, los que se llaman compiladores, los que se llaman intérpretes y los que se llaman traductores híbridos. Entonces, ¿qué hace un traductor? Un traductor toma un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel. Entonces ese programa se llama programa fuente porque está escrito con un lenguaje de alto nivel. El código que tiene dentro ese programa también se le llama código fuente o código escrito en un lenguaje de alto nivel. ¿Qué hace el traductor? Recibe el código fuente escrito en lenguaje de alto nivel y lo traduce a un programa que es el mismo que este, pero que ahora sus instrucciones están escritas con ceros y unos. Un compilador es un traductor, pero tiene todas estas etapas que realizar para pasar de un código fuente a un código máquina. Hay muchas etapas. La primera etapa es analizar los léxicos, es decir, analizar por separado identificadores, operadores, palabras reservadas, etc. Una vez que se verificó que estos elementos léxicos por separado están escritos correctamente, entonces los voy a juntar. Una vez que yo los junto, voy a ver si tienen una estructura correcta, es decir, si tienen una sintaxis correcta. Si esto es así, entonces se empieza a analizar el significado de eso que se está escribiendo en un programa. Si el significado está bien escrito, entonces hay un programita que se llama generador de código intermedio que va a generar un programa que ya no se llama programa fuente porque ya no va a estar escrito en un lenguaje de alto nivel, sino que va a estar escrito en un lenguaje de bajo nivel que podría ser ensamblador o podría ser ya directamente el lenguaje de la máquina, el lenguaje binario, conjuntos de ceros y unos. Entonces este programita ya está listo para ejecutarse, excepto que
posiblemente se le tengan que agregar otros pedazos de código que también ya están en lenguaje de bajo nivel. Y una vez que se incorporan estos pedazos de código al código de mi programa, entonces ya tengo un código que está unificado. Y ese es el que ya se traduce directamente al código de máquina y es cuando ya obtengo el conjunto de ceros y unos que ya puede ejecutar la computadora. Vamos a ver aquí un ejemplo de lo que acabo de ver, de las etapas anteriores. Si yo quiero calcular esta expresión, y es igual a la raíz cuadrada de x, y para la raíz cuadrada voy a usar una función que se llama sqrt. ¿Qué pasa si yo introduzco esta sentencia, que es una sentencia de alto nivel, en un programa fuente, donde yo digo y es igual a la raíz cuadrada de x, punto y coma? Entonces, ¿qué hace el analizador léxico? Toma el código fuente y separa cada una de estas cosas. Separa la y, separa el igual, separa la sqrt, separa el paréntesis, la x, el paréntesis y el punto y coma. Y por separado verifica si esto es válido. Dice, ¿este es un nombre válido de variable? Sí. ¿Este es un operador válido para el lenguaje de programación? Sí. ¿Este es un nombre válido en el lenguaje? Sí. ¿No? Y así me voy. ¿Este es un símbolo válido? Sí. Este es un etcétera. Bueno, una cosa es que por separado esté correcto y otra cosa es que una vez junto también esté correcto. Y eso lo analiza el analizador sintáctico. Entonces, si mi código fuente yo lo escribí así, me equivoqué porque en lugar de escribir primero SQTR, escribí paréntesis X. Entonces, el analizador léxico me va a decir que todo está bien, pero el analizador sintáctico me va a decir que no está bien estructurada la sentencia, porque la estructura debe obedecer a esta regla de sintaxis. Primero debe venir el nombre de una variable y el operador igual. Eso sí es correcto. Pero luego debe venir el nombre de la función. Y en lugar de encontrarme el nombre de la función, como aquí arriba, pues me estoy encontrando un paréntesis. Entonces ahí está detectando que hay un error sintáctico. Bueno, imaginemos que ese error sintáctico no lo tengo y que quiero calcular la raíz cuadrada de x, donde x es menos 3. Y aquí es donde entra en juego el analizador semántico, porque ustedes saben que en los números reales, la raíz cuadrada de un número negativo no está definida, porque aquí hay que preguntarnos, ¿qué número al elevarlo al cuadrado me da menos 3? Pues no existe ningún número, ni positivo ni negativo, que al elevarlo al cuadrado me dé un negativo. ¿Sí? Entonces, este suele ser un error de programación. Si nosotros hacemos esto en la calculadora también, a menos que nuestro programa use números complejos, pero si estoy usando números reales, esto está mal. Pero no está mal sintácticamente, ni lexicográficamente, es decir, por separado cada cosa es correcta. Por separado cada cosa es correcta. Pero, y junto, ¿verdad? Junto todo eso también es correcto, también es correcto. Pero lo que no es correcto es el significado de esto. ¿Qué significan estas dos sentencias? Significa que voy a calcular la raíz cuadrada de un negativo. Entonces, ahí hay un error semántico. Bueno, imaginemos que no tengo ningún error semántico, ni sintáctico, ni lexicográfico. Entonces ya el traductor puede generar un código intermedio. Entonces, en lugar de estas dos sentencias, va a utilizar, por ejemplo, el lenguaje ensamblador y va a decir, mueve a X el menos 3. En lugar de escribir esto, que es algo muy natural, que incluso en matemáticas usamos, pues aquí ya no, aquí ya empieza a traducirse a bajo nivel y digo, mueve a la X el 3. Bueno, el 3 porque era un error semántico poner menos 3, pero aquí ya está corregido. Luego tengo que hacer un llamado a esta rutina. Este es un pequeño programita que se ejecuta para calcular la raíz cuadrada, porque el cálculo de la raíz cuadrada ya es algo complejo para la computadora. La computadora hace operaciones muy simples, como sumas, ¿sí? Como las sumas, por ejemplo, es algo muy, muy simple. Las sumas y los productos, por ejemplo,
Con eso ya puede hacer restas y divisiones, pero cosas como raíz cuadrada ya es algo complejo. Entonces se necesita ejecutar un programa para esto. Entonces con esta sentencia digo, invoca o ejecuta el programa de la raíz cuadrada. ¿A quién le quiere sacar la raíz cuadrada? Al valor X. Y el resultado lo voy a poner en un registro de la computadora, en el registro que se llama AX. Y luego voy a mover a la variable Y el valor que tenga el registro AX, que sería el último paso. Hace rato especifiqué que una sentencia en alto nivel puede representar muchas sentencias en bajo nivel. Por ejemplo, aquí esta sentencia, la primera de alto nivel, representa solamente una de bajo nivel. Pero la segunda sentencia tiene al menos dos. La sentencia que hace el llamado y la sentencia que asigna el valor resultante a la variable Y. ¿Sí? Bueno, entonces ya yo tengo un código objeto, ¿verdad? Un código objeto porque ya es de bajo nivel, pero aquí hay un detalle. Aquí sigo teniendo una indicación, sigo teniendo una abstracción. Aquí estoy diciendo, vas a invocar a una rutina. Ajá, pero ¿dónde está esa rutina? ¿Cuáles son las instrucciones de esta sentencia? ¿Cuáles son las instrucciones de este cálculo? Ah, imagínate que estas son las instrucciones de este cálculo. ¿Sí? Para calcular este QRT hay que hacer todas estas instrucciones, pero estas las tengo que incrustar aquí en medio. ¿Y quién se encarga de hacer esa incrustación? Un programa que se llama ligador. Entonces, con el ligador yo tomo el código objeto, tomo códigos objetos que debo añadir y ligo todo, junto todo. Entonces, en lugar de poner call, llama a este conjunto de sentencias, en su lugar voy a poner las sentencias. Entonces me queda un código unificado. Y este código unificado pues es el que se traduce a código de máquina y entonces ya puedo tener un programa que se puede ejecutar en la computadora. Bueno, esos son los compiladores y hacen muchos pasos para poder traducir. Los intérpretes también hacen muchos pasos para poder traducir. De hecho, hacen los mismos que los compiladores, excepto que no generan un código máquina, no generan un código objeto unificado y no generan un código objeto, sino que directamente toman una sentencia de alto nivel, una sentencia que está en el programa fuente, lo traduce, es decir, pasa por las etapas de análisis léxico, análisis sintáctico, análisis, etcétera, y ya que tiene el conjunto de ceros y unos de esa sentencia, la ejecuta. Se olvida de ese conjunto de ceros y unos y vuelve y toma la siguiente sentencia. Hace la traducción y la ejecuta. Y así va. Entonces no genera un archivo llamado archivo objeto o archivo ejecutable, no lo genera. ¿Sí? Entonces la forma en que un compilador traduce y un intérprete traduce, pues trae pros y contras. Por ejemplo, en un compilador no es tan fácil saber dónde tengo un error a la hora de ejecutar un programa. No es tan fácil saberlo porque una vez que yo compile el programa y ya lo estoy ejecutando y ya me causó el error, yo no sé en qué línea de código será ese error. Tal vez pueda saber qué línea de código en lenguaje máquina, pero yo necesitaría saber en qué línea de código del lenguaje, del programa fuente tengo el error para corregir. Y en un intérprete es fácil, es muy fácil, porque yo estoy viendo exactamente qué sentencia está traduciendo y ejecutando en tiempo real. Traduce y ejecuta en tiempo real. En cambio, aquí la traducción no es en tiempo real, no es en el momento de ejecutar, sino es antes de ejecutar. ¿Quién utiliza menos memoria? Quien utiliza menos memoria es el intérprete, porque no va a generar un programa objeto, no va a generar un programa ejecutable. En cambio, el compilador sí va a generar un programa que necesita guardarse en algún lugar. ¿Quién utiliza menos tiempo para ejecutar? Quien utiliza menos tiempo es el compilador, porque como ya tiene un programa ejecutable listo, que ya está en ceros y unos,
pues ejecutarlo no le cuesta absolutamente nada. En cambio, el intérprete no tiene en las manos todas las sentencias traducidas en ceros y unos, sino que la traduce una por una de las sentencias de alto nivel. Y eso hace que haya tiempo de ejecución que tiene que gastar para la traducción, además de tiempo que va a gastar para efectuar la operación indicada. El compilador traduce cada una de las instrucciones de un programa una sola vez. Si tengo un ciclo es una sentencia donde se dice que se repita y se repita muchas veces una misma operación. Pero si ya traduje, si ya se tradujo esa sentencia al lenguaje de bajo nivel, ya no hay necesidad de estar repitiendo la traducción. Se traduce una vez y ahí queda. Y se ejecuta muchas veces porque eso hace una instrucción repetitiva. Pero en un intérprete, cada vez que entre a repetir la sentencia y a repetir la misma y la misma y la misma, pues va a traducir esa misma sentencia muchas veces, cosa que no va a hacer el compilador. Y se ejecuten o no se ejecuten las sentencias, el compilador va a traducir todo, absolutamente todo, aunque no se use. Pero el intérprete no. Como el intérprete en tiempo real, ¿verdad? Va tomando una sentencia y la traduce, la ejecuta. Las sentencias que no va a utilizar, pues nunca va a llegar a ellas. Si un programa no va a utilizar ciertas sentencias, pues entonces el intérprete nunca se va a topar con ellas y nunca las va a traducir porque no las va a necesitar. También hay lenguajes de programación que ni son compiladores completamente, ni son intérpretes completamente, se llaman híbridos, como Java. Java realmente no es un compilador, tampoco es un intérprete, es un híbrido, porque toma el código fuente, ¿sí? El archivo escrito en un lenguaje de alto nivel, un código escrito en un lenguaje de alto nivel, y sí hace un análisis léxico y sintáctico, sí, pero se queda hasta ahí. Incluso puede hacer un análisis semántico, pero no traduce las sentencias a un código propio de Java, pero que es de bajo nivel y que se llama código intermedio. ¿Sí? No es, es un lenguaje propio de Java. Y entonces ese código intermedio ya no se sigue compilando, sino que se empieza a interpretar. Entonces este código intermedio, son muchas sentencias escritas en su propio código intermedio, toma cada sentencia, la traduce ahora sí a ceros y unos y la ejecuta. Y toma la siguiente sentencia del código intermedio, la traduce a ceros y unos y la ejecuta. Pero esta traducción es más barata que traducir desde acá. Lo que hace un intérprete puro es tomar sentencias desde acá y traducirlas hasta acá. En cambio, un híbrido, pues le cuesta ya menos trabajo la interpretación, porque ya está medio masticado el código, por decirlo así, ya tiene cierto nivel de traducción a bajo nivel. Por eso se dice que Java requiere de una máquina virtual por cada arquitectura de computadora diferente, porque esta parte la hace un intérprete. Y el código que va a interpretar a ceros y unos y que ya es dependiente del hardware, pues tiene que ser propio, uno apegado, un intérprete apegado a la arquitectura de la computadora. Bueno, aquí también hablé de dos conceptos, el concepto de sintaxis y el concepto de semántica. Sintaxis se refiere al conjunto de reglas que definen cómo se escriben de manera válida las sentencias de un programa. Y la semántica es lo que significan esas sentencias. Bueno, con esto doy por terminada esta presentación. Si tienen alguna duda, escríbanme un correo.